Listo, qué gusto saludarlos. Excelente tarde, martes 16 de junio. Para Socreditos es una fecha muy especial. Hace 2 años Socreditos nace en el preámbulo, en la parte del clímax de la Copa del Mundo en Rusia 2018 y hoy estamos celebrando 2 años. Para ello hemos traído grandes estrellas, grandes figuras de la música, grandes figuras del comentario deportivo, grandes deportistas. Se van a divertir mucho. Vendrá Jefferson Pérez, el gran latinoamericano, el rey de la marcha mundial. Estará también con nosotros Chuy Mendoza, Jesús Humberto López, la Carreta Loca. Estará también Gustavo Alpuche, ya estuvo Daniel Ipata el día de hoy y muchas más figuras que estarán en estos días de celebración. El invitado de hoy tiene una historia que contar. Alberto Tito Echeverry, heredero de gran tradición en México, en específico en la parte Esmeralda, un pionero, hay una persona que lleva el legado de los panzas verdes, está ya aquí con nosotros, lo vamos a conectar. Un tipo que ha hecho escuela aquí en la parte de con trayectoria en el fútbol, vaya, una persona muy especial para Socceradictos, con el cual tenemos el gusto de charlar hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto Listo. saludarles. Tito, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escucho, te escucho. Perfecto. Tito, te saluda Cristian Ramírez, es un placer para nosotros que nos acompañes el día de hoy. Le comentábamos a la gente, la página cumple hoy 2 años, la página tiene sede en León, Guanajuato, y para nosotros que Tito Echeverry esté con nosotros, un pionero, una persona que ha llevado la comunicación aquí en el Bajío, generando escuela, pues es un placer que estés con nosotros. No, bueno, enhorabuena, que sean muchos años más, por supuesto, en esta difícil escenario que son los medios de comunicación y que de alguna manera, bueno, con empeño, con responsabilidad, con temperamento, con carácter y por supuesto con mucha responsabilidad, pues van a llegar muy lejos seguramente, Cristian. Y gracias por la invitación y por supuesto un fuerte abrazo y enhorabuena. Muchísimas gracias, Tito. Fíjate que, bueno, como sabrás, no me tocó verte jugar, no me tocó verte en vivo, veo los videos, pero me tocó ser fan de tus programas de las 6 de la tarde, del Magazine 21, que acá en León, Guanajuato, es un programa que ha perdurado con el tiempo, que se haya sabido llevar, que ha cambiado de estación, pero siempre con una misma idea, con esa parte de los aliados que siempre Tito ha manejado consigo, Luis Miguel Guerrero, José Luis Martínez. Vaya, un programa que acá en León ha dejado bastante escuela y marca la pauta. Sí, fíjate que fue un proyecto que inició pues, hace 20 años, cuando, cuando tuvimos la posibilidad de generar esta plataforma, digamos, en radio, Magazine 21, la única revista deportiva en la radio, y empezamos con el licenciado Lara, con David Enríquez, en paz descanse, Chato, que era mi productor en los programas de televisión del Canal 10 en aquella época. Y bueno, pues con Norberto Gasque, que también es uno de los, digamos, referentes de la comunicación, no solamente en León, sino también en México. Norberto estuvo cubriendo olimpiadas, mundiales, con Televicentro en aquellas épocas, y hoy está en Canal 4 todavía el bueno Norbert. Y bueno, con ellos tres me invitaron, me propusieron esta idea y bueno, pues yo acepté con mucho gusto y fue muy difícil al principio, porque tenías que pues pagar el tiempo, ¿no? A la radio, no era gratis. Y bueno, el tema de los patrocinios y el tema de la comercialización del producto, en fin. Pero cuando tienes un producto de buena calidad, la gente se da cuenta y la gente quiere compartir contigo. Tito, en tu caso, bueno, pues heredero siempre de una gran estirpe futbolística, tu papá, un gran futbolista como tú en Puebla, en el equipo León, pero a mí lo que me resalta mucho es, bueno, termina tu carrera futbolística y el adentrarse a los medios. Yo también te recuerdo en el nivel de cancha los lunes a las 10 de la noche, con el señor José Luis Vázquez de Irapuato, la voz de Irapuato, Alejandro Negrete, vaya, te digo, y seguramente marcaste la vida de mucha gente en León y del Bajío, pero ¿cómo nace esa intención de adentrarse en los medios de comunicación? Sí, lo que pasa es que, mira, como bien dices, yo vengo de una familia 100% futbolera, ¿no? Mi padre y mi madre, en paz descansen,
Mi papá vino contratado por el Club León, mi papá jugaba en Boca Juniors, y el que lo recomendó fue mi tío Oscar Nova, que hoy, en paz descanse también, que hoy mis primos son los que manejan el gaucho tradicional. Y bueno, mi papá me ponía muchas trabas, no trabas, sino que no quería que pasara lo que él pasó, ¿no? Es decir, eh, ser futbolista y nada más. Entonces me dijo, ¿quieres jugar? Bueno, pero tienes que estudiar. Entonces yo terminé la prepa en el Lux y después estudié, en esa época se llamaba CTI, que era Ciencias y Técnicas de la Información, que es lo que hoy comúnmente es comunicación, ¿no? La carrera de comunicación. En la UBAC, lo que es hoy la Salle, ¿no? Y en aquellas épocas, bueno, pues yo ya jugaba en tercera división, eh, fuimos seleccionados juveniles, Fernando Bataglia, el Chucho Suárez y yo, fuimos a Puerto Rico, quedamos campeones con Hugo Sánchez, por ahí hay algunas fotos con Sergio Rubio, con el Snoopy Pérez, con Fernando Chorilo Salazar de Irapuato, que también éramos los del Bajío, pues, y Fernando Garduño, en paz descanse, bueno, muchos. Entonces, mi papá, cuando a mí me llaman para ya ir a primera división, mi papá, bueno, pues vas a seguir estudiando sí o sí. O sea, aquí no hay, no te firmo, porque yo era menor de edad, ¿me entiendes? Y para firmar un contrato profesional tienes que tener la autorización del papá o la mamá. Entonces, pues estudié mi carrera de CTI, de Ciencias y Técnicas de la Información, que fue muy difícil porque yo ya entrenaba y estudiaba. Entonces, las clases eran de 6 de la tarde a 10 de la noche. Y cuando estábamos con Gómez Nogueira, que me tocó también la segunda o tercera etapa de Gómez Nogueira, entrenábamos a las 6 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 5 de la tarde. Entonces terminamos de entrenar a las 5 y me iba a que me echaran un ride para ir a la UAC, en esa época, lo que es la Salle, ¿no? La subida, sí conoces la UAC, ¿no? Bueno, la subida es, en aquella época era de grava, no había calles, eran 2 edificios nada más. Y, y bueno, ahí tuvo al maestro Aguado, en paz descanse también, que nos daba ciencias de la comunicación. Y en fin, en esa época era una carrera que decían que era una carrera del futuro, ¿no? CTI, Ciencias y Técnicas de la Información. Y yo, bueno, cumpliéndole a mi papá para que me dejara jugar, pues también estudiaba y jugaba, estudiaba y jugaba. Y de verdad era muy difícil. Pero bueno, éramos de los pocos en esas épocas que teníamos la posibilidad de estudiar y jugar, no todos. Por ejemplo, los que estaban en Pumas tenían ciertas facilidades de arreglar los horarios. Hugo terminó su carrera de odontología, eh, Enrique López Zarza también por ahí estuvo en administración, pero había posibilidad ¿no? De llevar materias en los horarios en que no entrenabas. Entonces eso fue, digamos, pues algo muy importante para mí porque no solamente cuando terminé de jugar fútbol, pues yo ya tenía cierta, digamos, bases académicas como para poder desarrollarme en los medios de comunicación y así fue. Y así fue, y directamente pues emprendieron todos los cuestiones de proyectos, ¿no? Magazine 21 a nivel de cancha. Sí, sí. Recuerdo también, bueno, hay algo que también le admiro a Tito, de la modernidad, ¿no? El actualizarse, lo vemos con Gambete, lo vemos ahí con el programa que también tienen en Facebook. Vaya, la modernidad nos alcanzó a todos, pero también el innovar o el acoplarse a ello es parte de, y te vemos también en Facebook, Sí, tribuneros. Eh, tribuneros. sí, cuando yo dejo de jugar, eh, pusimos un restaurante que era el Vía Veneto, que yo había construido para mis papás cuando jugaba, la parrilla gaucha, a las afueras de León. Era un restaurante en Cantera Rosa. Y entonces a mí se me ocurrió ir al canal para comprar la hora de en aquellos años el programa de Comentemos de Fútbol. No, tú estabas muy chiquillo, a lo mejor todavía no nacías. Pero bueno, y entonces
me cobraban, yo comercializaba. Entonces me acuerdo que poníamos unas tablas ahí decían tres hermanos, superior y no me acuerdo quién era el otro. Pero bueno, y como yo había dejado de jugar hacía poco y me conocían y todo ese tema, pues yo tenía la posibilidad de traer por amistad, ¿no? A jugadores como Romano, como Carlos de los Cobos, que venían de Querétaro. Tuve acá Memo Cantú, a los chicos del Atlante, que después yo había trabajado con ellos en algún momento como directivo. Y entonces el programa se fue para arriba. Y en aquella época, pues también era una fuente de ingresos. Yo pagaba 5 pesos y de pronto vendía 9, ¿me entiendes? Y la televisora se ponía las cámaras, el productor, el director, el audio, todos los fierros, ¿no? Para hacer el programa. Y lo hacíamos desde el restaurante que acababa yo de inaugurar. Y ahí es más, fue tan bueno porque aparte fue cuando León fue campeón. Con Tita, sí se acuerdan, ¿no? El gol de Turrubiates. 91-92, ajá. Exacto, exacto. Entonces, pues fue un boom impresionante, porque aparte la gente iba al show en vivo. Entonces reservaban la mesa y era de a pomo, ¿no? O sea, porque el programa empezaba a las 10 y ya desde las 8:30, 9 empezaba a llegar gente y mi papá decía, ¿qué hiciste? Pues es una manera de generar y todo gracias a que tú me hiciste que estudiara y más o menos tenga pues cierta preparación para poder yo comercializar y el famoso marketing, el merchandising que ahora se estila en aquella época cuando yo lo hacía digamos, por una creación mía, ¿no? Por una idea mía. Bueno, y fue campeón y se llenaba y la gente pedía de a pomo, ¿me entiendes? O sea, Solera, había un brandy que se llamaba Solera, que estaba de moda y se tomaban hasta la presión, hermano. O sea, se tomaban todo. Y salían a las 2, 3 de la mañana, imagínate, pero hasta tricky. Entonces, bueno, fue tan el éxito que en aquella época hicieron el Fiesta Americana. Entonces tenían un restaurante, Los Vitrales, entonces fueron a Teresa del Bajío y, oye, nos interesa ese programa y pues sí, pero pues yo tengo que renovar primero con el cliente, que era yo en ese momento, ¿no? No, pues nosotros ofrecemos el doble. Ah, caray, no, déjame ver, voy a hablar con mi cliente, hablan conmigo, no, hombre, como el doble, estás loco, es mucha lana. No puedo, no, y pues vamos a tener, sí, está bien, no hay problema, pues así son las negociaciones, cuando se puede, y cuando no, no. Y se fueron para allá, pero ¿qué crees? Que se viene para abajo, porque fue el tiempo de Cermeño que empezaba y que llegaba jarras ahí, se armó un relajo y bueno, entonces Televisa en esa época dijo, ¿sabes qué? Y hoy en día también, que es ahora, ya no es Televisa Deportes, es TUDN, lo que es la imagen, lo que es las políticas de la empresa, guardar cordura, hay muchos protocolos que tienes que cumplir, ¿me entiendes? Si trabajas dentro de la empresa. Entonces, terminó el contrato y se fueron ya al estudio. Y entonces me volvió a hablar el director y me dice, bueno, ahora sí. Porque te digo, cuando se van a los vitrales, me quieren a mí como conductor. Me dice, yo no sabía que, no, pues yo tengo mi carrera de comunicación, hermano. Soy de los pocos futbolistas que tienen su carrera. Pero no puedo ir de mi restaurante ahora a pasar aquí porque no, porque yo era el anfitrión, ¿me entiendes? En el restaurante. Bueno, cuando se van del hotel, van al estudio y ahí me hablan otra vez. Van a estar en el estudio, ahora sí podemos hablar. Entonces, pues me contrataron y de pronto empezamos a transmitir partidos de fútbol, yo con mi creatividad y todo este rollo, ¿no? Con las buenas maneras de los directores y gerentes de producción de esa época, que pues también estaban ávidos de tener un producto bueno y nuevo para una ciudad como León, para un estado como Guanajuato, que es futbolero al 100.
y empezamos a ir a transmitir partidos de Irapuato. Una vez fuimos a San Luis, los grabábamos y luego los traíamos y les pasamos al otro día, pero todo con un mecanismo comercial. Esa es la historia. De pronto, una vez a nivel de cancha, ¿era? Sí, sí, a nivel de cancha. El Perro Bermúdez estaba en Monterrey, yo estaba aquí en León y Juan Pablo Romero estaba en Guadalajara. El Perro y Juan Pablo, pues ellos ya estaban en Televisa en México, bueno, aunque uno vivía en Guadalajara y el otro en Monterrey, porque el Perro se fue a Monterrey a pedido del grupo ABA, de Jorge Lankenau, para que fuera la voz oficial de los Rayados de Monterrey. Y le ofrecieron un chorro de lana y un departamentazo y un carrazo. No, y Enrique se fue para arriba. Entonces jugaba Tigres contra León y Monterrey contra Chivas. Entonces me habló y me dice, oye, ¿tú estás ahí? Y me dicen, sí, sí. Vamos a hacer una conexión tripartita. O sea, como Tigres y Monterrey viajan para León y para Guadalajara, pues tú recibes a los Tigres y Juan Pablo al Monterrey. Y ahí hacemos una chorcha. Nomás llévate algunos invitados de León. Digo, va. Entonces me traje a Comiso y a Prátula, recuerdo bien. Y Juan Pablo tenía a Albenjas, contemporáneo mío, que ya, qué bueno que está bien después de la operación que le hicieron en el coágulo en el cerebro de Benjamín Galindo, un excelente jugador. Y tenía, creo que al Zuli, no recuerdo bien. Y el Perro tenía al Diablo Núñez de Tigres, y de Monterrey a, no sé si era Goricón, y bueno, en fin. La cuestión fue que fue un éxito total, ¿no? Y según me cuentan, ya después el Perro, cómo fue la historia, que el domingo fue a la Azteca en un partido de América Cruz Azul y termina el primer tiempo. Y resultó ser que Raúl Orbañanos, que era el jefe, le dice al Perro, oye, el Güero Murillo me está pidiendo que tengamos, pues, más gente de fútbol, pero los futbolistas retirados son reburros. O sea, no, dice el Perro, el martes hicimos una conexión con Tito Echeverry, con Tito, el papá el papá o no, el hijo. No me digas, el hijo de Tarzán, campeón goleador con Pumas, jugó conmigo en el Atlante, le dice Urbañano, sí, sí. Mándame el cassette. En esa época era un VHS, creo. Bueno, pasaron 15 días, de rato suena el teléfono de mi casa y contesta la nana de mi hija y me dice, yo quiero hablar con usted. Y muchos amigos como Fernando Bataglia y muchos más me hablaban por teléfono y yo contestaba, bueno, hola, soy José Ramón Fernández. Chingas, o sea, lo mandaba por un tubo, ¿me entiendes? Porque se querían burlar de mí. Y ese día, cuando la nana me dice, le habla el señor por teléfono, el señor Raúl Orbañanos. Ah, este ha de ser el cabezón Bataglia seguro. Agarro el teléfono, me lo pongo y le digo, ¿por qué no vas y...? Ya sabrás, ¿no? Pero pero aparte gritando, mamón, no me hagas broma. Y entonces, perdón, señor Echeverry, y que le reconozco la voz, man. No. Dije, ya, vale. Trágame tierra, diría el Perro. Y se empezó a reír, le expliqué, oye, disculpa, pero dice, oye, pues fíjate que te quieras una invitación para ver si puedes, si quieres estar con nosotros en Televisa Deportes. Y pues de alguna manera pues era estar ya en Big Leaguers, ¿no? Porque en esa época el único que estuvo en Televisa Deportes, en Televisa, desde Televicentro, fue don Pepe Esquerra, en paz descanse. Si has oído hablar de Pepe Esquerra, ¿no? Sí, es que está en La Poderosa, ¿no? Sí, va a estar el hijo, Pepito, pero Pepe, don Pepe, él es del Distrito Federal. Entonces vino a León a estudiar medicina y de pronto encontró en los medios y con los contactos que tuvo en México, y bueno, pues ya pusieron su radiodifusora.
Entonces, pues, así fue la historia y de ahí para adelante me hizo más estar primero en radio, estuve en radio 2 partidos y al tercer partido un Toluca-León, en Toluca, canal de las estrellas en esa época, me debutan, inclusive gana León con gol de Tita, entonces fue un debut soñado porque aparte de que debuté ya en el equipo de Televisa Deportes, pues ganó León y yo ganando León pues ya estaba hecho, ¿no? Y de ahí vinieron mundiales y Copa Libertadores y confederaciones y bueno, muchas cosas que han nutrido y yo sí podría decir que soy el primer leonés, o sea, nacido en León, que ha estado en Televisa Deportes a nivel nacional y mundial con los mundiales, ¿no? Pero ya hace muchos años, ya estoy cansado. Vaya, vaya que sí se marca la pauta. Yo te recuerdo, bueno, cuando yo era niño, ya también hace tiempo, yo veía los partidos de los Tigres y te tocaba con Toño Nelly, con don Mario Castillejos, que en paz descanse, y siempre eras parte también de los partidos del norte, eras, pues así que como de cajón, eras con Toño Nelly y con Mario, junto al otro narrador que siempre iba por default algún otro tipo, Perro Bermúdez, Raúl Sarmiento, pero también te recuerdo mucho con los partidos de los equipos regios. Sí, lo que pasa es que, vamos, León pues, lo transmitía Azteca, creo, no sé qué. Sí, claro, Azteca. Y entonces, acá en los medios de comunicación, se hace radio, televisión o como columnista, lo que vale más, lo que te aprecia, ¿no? Es los ratings, ¿no? Entonces yo tuve muy buena aceptación. Yo llegaba a hacer hasta 3 partidos, 4 por cada fin de semana, porque primero hacía Atlas que jugaba el sábado y Chivas que jugaba los domingos. Y después Tigres y Rayados, ¿no? Un sábado Tigres en casa y el otro Rayado. Entonces se complicaba ahí a veces el tema de la conexión y créeme que es muy estresante porque no es lo mismo cuando estás, por ejemplo, en una videollamada que te estoy viendo, que tiene más copete que yo, que ya me di cuenta, y que de alguna manera pues está más light, no hay ningún problema. Pero ya cuando llegas a un estadio y de pronto ves el camión y vas al camión para la junta que tenemos siempre de producción antes de empezar los partidos, y llegas la primera vez y de pronto adentro del camión ves cámaras, perdón, pantallas, cámara 1, cámara 2, cámara 3. En la Azteca, por ejemplo, llegan a ver hasta 22 cámaras para un partido Cruz Azul-León, por decirte. Ya ni te digo una América Chivas, ¿no? Un clásico. Un clásico, o cuando juega la selección nacional, ¿no? Entonces, es muy bonito, pero digo, es muy estresante, porque aparte, como te decía, ahorita nos estamos viendo, estamos en una interacción visual, aparte de auditiva. Pero cuando te dice el productor, vamos al aire en 5, 4, 3, 2, y es un lente que estás viendo y no es fácil, no es nada fácil. Pero bueno, finalmente, pues la continuidad y la experiencia finalmente te lleva a hacer la diferencia, ¿no? Así es, Y Cristian. vaya que sí, Tito. También, bueno, eres un tipo afortunado, vaya, Copas del Mundo. La verdad que mucha gente quisiera ir a Copas del Mundo y son pocos los analistas, pocos los comentaristas que tienen la fortuna de ir a Copa del Mundo. Hace poco veíamos los recuerdos de aquel equipo de Francia 98 y pues ahí estaba el joven Tito Echeverry, que con muchísimos recuerdos, ¿no? Esto a raíz de la muerte de Héctor Gomis, pues empezaron a salir varias fotos, ¿no? De aquellos momentos donde hacían la presentación del equipo, de la cobertura, y pues Tito siempre presente en Francia, en Corea, Japón, le tocó también ser parte del análisis, vaya, es parte de la fortuna de trabajar en TUDN, anteriormente Televisa Deportes. Sí, de hecho, a mí me llamaban para hacer la Euro en el estudio. Entonces me sacaban de León en avión, llegaba al aeropuerto de Ciudad de México, tenía el coche ya que lo rentaba Televisa, manejaba hasta Televisa Chapultepec,
veíamos la escaleta, todo el rollo. Ahí estoy en una foto que subí, estoy con Murrieta, con Jorge Murrieta. Terminaba el partido, regresaba al aeropuerto, subía al avión y me regresaba a León. Fíjate nada más que, o sea, lo que era en esa época, bueno, Televisa, que la imagen que de alguna manera, bueno, pues tuve la fortuna de conseguir, ¿no? En ese, teniendo ahí en México, pues grandes compañeros, pues me hablaban a mí. Y eso en ese sentido, pues estoy muy agradecido y también creo que también con lo que te decía, ¿no? En estos 2 años que están cumpliendo ustedes, el profesionalismo y la responsabilidad y la constancia te va a llevar al éxito sin duda. Esa es digamos, mi filosofía de vida, ¿no? Porque finalmente que tiene el conocimiento Vaya que sí, Tito. Tito, una dinámica, bueno, lo que pasa, siempre que tenemos aquí a la gente del comentario deportivo, nos gusta hacer la siguiente dinámica. Para mí Tito es un gran analista de fútbol, pero si en Tito pudiese ser el que genera una transmisión, vamos a simular una transmisión, ya sabes, al estilo Televisa, 2 narradores, 2 analistas, incluyendo a Tito, uno que va a ir acompañando, y 2 personas en cancha. ¿Cuál sería tu alineación ideal con la gente que has trabajado? Con la que yo he trabajado. Así, o sea, es elegir 2 analistas, un analista que vaya contigo para el análisis, 2 relatores y 2 personas allá en cancha, que tú dijeras, esa es la alineación de lujo de Tito Echeverri. Yo te voy a decir algo. Yo alguna vez le pedí a Javier Alarcón que, que yo no estaba preparado para tener, o sea, si iba yo como analista a un partido, que no me pusiera otro, o mejor que pusiera al otro y no me... Ah, ok. Te voy a decir por qué. Porque generalmente el analista eh, es un exjugador. ¿Me explico? Por ejemplo, hoy en día en TUDN somos muchísimos los exjugadores que están como analistas. Antes, en la época mía, estaba jugando Sal y yo. Después estuvo Ricardo Peláez, Aspe, Peláez, Isaac, Peláez, Aspe. Bueno, estuvo hasta Manolo, en su momento, Manolo Negrete, Diego Silva. ¿Me explico? Que tienes el mismo diálogo, ¿no? Porque, digo, no porque hayas jugado fútbol, sino porque hay un sentimiento que cuando de pronto el jugador cayó, tú dices, uy, el tobillo. Entonces van a nivel de cancha y sí, lo están atendiendo, déjame ver, y al rato dicen, efectivamente fue el tobillo, un esguince de primer grado y todo ese rollo. Y eso, por ejemplo, los que ponen como analistas que no fueron jugadores, de pronto quieren demostrar que saben más que uno. Y a lo mejor sí, ¿verdad? A lo mejor tienen mejor facilidad de palabra que algunos otros compañeros analistas exjugadores. La diferencia es que yo sí estudié, yo sí me preparé. Entonces, sí me explico cómo está el tema, ¿no? Hay muchos eh, analistas, exfutbolistas, que sienten el feeling, pero que no se han preparado. Yo inclusive, yo tuve que ir me mandaron a Televisa Deportes a clases con Sergio Jiménez, un actor, para modulación de voz, inclusive hasta cuando fuimos a la Unidad de Francia, con Lenk, Claudio Lenk, en paz descanse, que era un filósofo, escritor, íbamos todos, narradores y analistas, porque teníamos que pronunciar el apellido de los futbolistas europeos o italianos, todos de la misma forma. ¿Sí me explicó? Entonces, no podías decir, por decirte, Thierry Henry, y otro decía Thierry Henry. Entonces, ya ahí, hasta, fíjate cómo en Televisa, hasta en eso te cuidaban, ¿no? Las formas. Y, y hoy en día, como te podrás dar cuenta, volviendo al tema,
hay más exfutbolistas, pero que sí se necesitan preparar en la forma de decir las cosas, en la modulación de la voz, en el vocabulario incluso que tienes que tener para hacer una transmisión a nivel internacional. ¿Sí me explico? Valdano es un crack, la forma de hablar, la forma de expresarse. Me gusta Valdano, me gusta también, por ejemplo, la forma en como se explaya Roberto Gómez Junco, ¿sí? Que tiene un gran vocabulario, un gran léxico, y que aparte juega fútbol y entiende en su momento esos digamos, momentos, ¿no? Que no lo agarra ni el narrador, ni el analista camuflado, ni el comentarista camuflado de analista. ¿Sí? Entonces, para mí hay, a nivel de cancha, que son los reporteros de cancha, hay analista, hay narrador y hay comentarista y conductor. Esas son para mí las 5 facetas que yo aprendí en estos que ya son muchos, 23 años que estoy así que Big Tigers diríamos. Se cortó. ¿Me escuchas? Sí, te escucho bien, Okay. Tito. Y bueno, Ay, con los que yo vientos. mejor Vale. a gusto sería Sarmiento, Raúl Pérez, Enrique, el Perro y Orbañanos, con esos 4. Esos 4 narradores, para mí, ¿eh? En cancha, Javier Rojas, César Martínez, el ceviche, Miguel Gurwitz, y por ahí me faltaría Peñalosa, Adolfo Peñalosa. Esos serían los 4. Peñalos. 4, no me limites. Grandes nombres, ¿no? Gente muy preparada, vaya, y con mucho historial dentro del comentario deportivo. Tito, hay otra parte importante, el León, porque el León es el equipo de tus amores y de mucha gente que nos ha seguido. Yo recuerdo mucho aquellos momentos, bueno, donde los 10 años de León en primera división A, y yo recuerdo mucho a Tito, que es una persona que alentaba a la gente pues, para que fuera al estadio y toda la problemática que se vio, vaya, la gente que nos estará viendo lo recordará. Y yo recuerdo mucho que es un tipo, bueno, lo catalogo así, un tipo que siente la camiseta de León, pero también con la otra vertiente del comentario, con la crítica, porque recuerdo a Tito aquellas tardes en Magazine, pues eran tardes tristes, porque yo recuerdo mucho aquella vez de cuando León va a Culiacán, a Sinaloa, de repente pierde la ventaja y directamente queda campeón Dorados, la tarde aquella donde Indios da la vuelta en León, y recuerdo siempre que yo llegaba a tu casa, llegaba los lunes y era escuchar los programas, vaya, y era un programa que yo quería escuchar porque yo quería escuchar el sentir de Tito, y mucha gente lo hacía porque mucha gente decía, bueno, a ver qué va a decir Tito, a ver que nos dé los alientos, las palabras que queremos escuchar, y mucha gente caía o veía en ese programa tuyo el consuelo, o al final del día veía una crítica constructiva hacia el equipo León. Pasaron los años, el León regresó a primera división, pero yo tengo latente ese recuerdo, el tener la vertiente con el amor que se le tiene a este equipo por todo lo vivido, por todo lo que significa, pero también con el otro matiz de la crítica constructiva. Sí, Cristian, eso es muy, muy importante, sobre todo como a todos los jóvenes que están empezando en los medios de comunicación. Hay que dejar de lado la pasión para poder ser ecuánime a la hora de dar tu crítica. ¿Sí me explico? Cuando yo recuerdo, por ejemplo, con Toño García en un programa de radio, y Toño es muy amigo mío, lo aprecio muchísimo a Toño García, y un día con el tema creo que de Nurse, no me acuerdo el otro, que se iban a jugar al Atlante y luego regresaban, y luego trajeron a uno que era, no sé de dónde lo sacaron, y tuvimos un pleito muy, muy fuerte en televisión, perdón, en Magazine 21, muy, pero muy fuerte. ¿Por qué?
Porque al final del cuento, sí, le voy al León, es el equipo de mis amores, como digo yo, es la madre que me parió futbolísticamente hablando, pero no puedo dejar de lado mi condición como analista, como crítico, como una persona que no se queda callada cuando las cosas están mal, sea quien sea, ¿eh? Y por supuesto, pues reconocer cuando las cosas van bien. ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Porque creo y no creo. Así me enseñaron mis maestros que así debe ser. Por ejemplo, don Roberto Guerrero Ayala, no sé si lo has sentido nombrar, que don Roberto, bueno, pues también Sí, es un... de niño, ¿Perdón? sí, don Roberto Guerrero narraba al Atlas en Guadalajara, en Jalisco, es una voz de los de años. Sí, correcto. Don Roberto del Mundial de Francia, que fue un mundial hermoso pero muy complicado, igual que el de Alemania. En el Mundial de Francia, que fue mi primer mundial, Francia 98, él me dijo, me dice, te voy a dar un consejo a ti, nada más a ti, porque tú eres provinciano igual que yo, él es de Zamora, Michoacán, y él llegó a Televisa después de un draft que se hizo de voces en el 66 y su premio fue ir a narrar el Mundial del 66. Está bien padre la historia de don Roberto Guerrero Ayala, amiguísimo de don Pepe Guerra también, en paz descanse. Y me dijo, te voy a dar un consejo a ti porque eres provinciano igual que yo. Recuerda que en ese negocio tienes que estar preparado a no estar. Y que dé sabias palabras. Porque sí, porque no solamente pueden ser los conocimientos que tengas, no puede ser tu liderazgo como uno de los referentes de líderes de opinión de, de tu ciudad o del país, en fin. Porque finalmente todo se acaba. ¿Sí me explico? Y en ese sentido, tenía tanta razón que yo lo hizo. Por ejemplo, yo nunca me imaginé que Joaquín López Dóriga saliera del noticiero de la noche de Televisa, del Canal de las Estrellas. Yo nunca me imaginé que Loret, también tantos años, que para mí era el que iba, cuando se retirase Joaquín López Dóriga, Loret iba a estar en el noticiero de la noche, que es donde está ahora Denise Merker, que es el horario triple A que le llaman en televisión. Y Ángel Fernández, y te puedo dar nombres que para mí eran perpetuidad, por ejemplo José Ramón, que para mí es un líder de opinión nato, que yo nunca pensé que iba a salir de Deporte TV en TV Azteca. Y hoy sigue en ESPN, sigue siendo líder de opinión y sigue teniendo pues la posibilidad de enseñar a los que están ahí a un lado, ¿no? Como sus hijos, como son David y como lo es André, ¿no? Que los dos están ahí en ese perfil más o menos como alumnos de José Ramón Fernández. Entonces, el hacer escuela, por supuesto que es importante, por supuesto que también pues, pues significa el hecho de que tu chamba puede ser un reflejo, un espejo para los jóvenes que van empezando a salir y en ese sentido, pues creo que ha sido bendecido por Dios en este escenario, ¿no? A muchos compañeros míos que acabaron el fútbol y de pronto pues, desaparecieron de la orbe, ¿no? Siendo incluso mejores jugadores que yo en su momento. Pero yo gracias a lo que me dijo mi padre, ¿quieres jugar? Termina la carrera. Y si le decía que no, pues imagínate la moquetiza que me iba a poner, ¿no? Entonces mejor acepté su sugerencia y bueno, pues gracias a Dios, mira, ahora pues hoy por hoy vivo de esto, ¿no? Así es la cosa. Y la crítica, Vaya, siempre que sea constructiva, es, es bienvenida para mí. vaya que sí, Tito, me llevo varias cosas importantes. Mira, no conocía la historia esa de la innovación, de aquellas noches
en el restaurante que tenías, un tipo innovador en su tiempo, porque siempre ha sido innovador, vaya, el perdurar en el tiempo, pues tiene que tener trabajo, paciencia y saberse mover en esta parte de los medios de comunicación. Tito es referente de ello. Un tipo que para mí, esa parte de enseñanza, para quienes escuchen los audios, el video, el estudiar, sí jugar, divertirse, pero la parte complementaria pues siempre será una carrera. Y la cuestión final, lo que me comentabas ahorita de la voz de don Roberto Guerrero, el saber entender que en algún momento todo puede terminar y saber vivir los momentos, saber acoplarse al momento, saber reivindicarse, buscar la doble vuelta, buscar la vuelta, y esa parte lo veo en Tito Echeverri, un tipo que se ha mantenido por muchos años como la voz número uno en el Bajío mexicano. Muchas gracias por tus palabras. No creo merecerlo, pero te agradezco de verdad. Y ojalá como gente que nacida en León, que ha estoy hablando, tengan la oportunidad Ahí te escucho. de que se preparen bien para dar el paso, para salir. Muchos chavos que yo veo que los y veo que tienen en Big League. Ese es mi consejo y te agradezco tus palabras, mi querido Cristian. Vaya que sí. Ahí estamos, Tito. Perfecto. Pues les decía, les deseo, te digo, hay mucho material y ojalá pueda ver a chicos nacidos en León, en León, guanajuatenses hay, pero de León, nacidos en León, para que sigan la estafeta, cuando el día de mañana me pidan entrar de cambio ya en el equipo allá arriba. Esperemos que falte todavía mucho para eso, Tito. Tito, ha sido un placer tenerte, te digo, hay una admiración de la otra parte del medio, pues hay un tipo que te admira desde hace bastantes años y el que hoy nos hayas brindado un tiempo, un espacio en tu agenda, el que estés con nosotros, créeme que es muy valioso el haber platicado contigo bastantes historias, un tipo siempre que tendrá que contar, don Tito Echeverri. Sí, bueno, y aprovecho para decirles que cumplan muchos años más, que no dejen de perseguir su sueño y recuerden que cuando las cosas se pueden componer, pues hay que esforzarse hasta el máximo para poder lograr el objetivo. Cuando te das cuenta que las cosas ya no tienen remedio, mejor dejarse a un lado, no te desgastes porque al final del cuento pues vas a atentar contra tu salud. Les recomiendo mucho, quédense en casa y cuiden su cuerpo y bueno, estamos a la hora que tú me invites, por supuesto, mi querido Cristian, estaremos al pendiente. Muchísimas gracias, Tito. Que tengas una excelente tarde. Fue un placer tener a don Tito Echeverri. Al contrario, gracias por la invitación y un abrazo para todos. Abrazo fuerte.